Hola amigos, bienvenidos nuevamente a un video más. Siguiendo el tema pues con que estamos actualmente, que es sobre el trazado con compás. Entonces esta vez pues vamos a ver todo lo referente a los círculos, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con referencia a los círculos a través del trazo de utilizando pues esta herramienta como es el compás. Entonces inicialmente vamos a ver un primer procedimiento, que es cuando necesitamos que sobre tres puntos puntuales eh, pase una circunferencia. Entonces aquí tengo estos tres puntos de referencia, ¿sí? De los cuales pues necesitamos que un arco, ¿sí? O una circunferencia pase por ellos. Ese arco obviamente es un arco definido en el cual pues va a tener un radio puntual, ¿sí? No va a ser cualquier radio el que cruce por esos tres puntos. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente: tomamos el compás con un radio cualquiera, vamos a hacer centros en cada uno de esos puntos, ¿sí? Y vamos a cortar, a trazar unos arcos a cada extremo, a cada lado. Luego hacemos centro en el otro, cortamos las líneas ya hechas y por último hacemos centro en el... Bueno, aquí me toca extender un poco más las líneas en el centro de este. Listo, ahí está. Entonces aquí tenemos estos puntos de corte, ¿sí? Estos cuatro puntos de corte, los cuales vamos a unir con una línea, y esas líneas se nos van a cortar en un punto específico. Ese va a ser el radio, o el centro más bien, de la circunferencia que va a pasar por esos tres puntos. Entonces con una regla unimos esos puntos, ¿sí? Trazamos una línea y aquí está el centro, ¿sí? Ahora con el compás y ahora si hacemos centro aquí y tomamos las distancias que hay a uno de los puntos. Y trazamos nuestro arco y van a ver que va a pasar exactamente por esos tres puntos. Ahí está. Entonces aquí tenemos este primer procedimiento, que es cuando necesitamos que una circunferencia con un radio puntual pase por tres puntos dados, que ahora más adelante en otro video les voy a mostrar ya con una pieza o un plano cómo sería para trazar eso, o cómo se utilizaría. Entonces lo vamos a ver aquí. Ahora vamos a ver el procedimiento opuesto a este, aunque tiene el mismo desarrollo, y es cuando tenemos un círculo y necesitamos hallar el centro. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Bueno, aquí tenemos un círculo en el cual pues no tenemos su centro, ¿sí? Necesitamos hallar el centro para trazar otras cosas que se requieran, dependiendo pues de lo que se necesite, de lo que se requiera. Entonces lo que vamos a utilizar nuevamente el compás, con un proceso muy similar al que habíamos visto anteriormente. Lo que vamos a hacer es que a esta circunferencia le vamos a ubicar tres puntos de referencia, ¿sí? Cualquiera de sus puntos, están esos tres puntos de referencia. Y ahí sí, con el compás, muy similar a lo que hicimos anteriormente, hacemos centro en esos puntos de referencia y trazamos los respectivos arcos. Estos arcos se tienen que cortar en un punto dado y ahí vamos a hallar el centro. ¿Sí? Ya hago centro. Aquí me falta un poquito en este. Listo, ahí tenemos nuestros puntos de referencia, ¿sí? Aquí tenemos nuestros cuatro puntos de referencia. Entonces lo único que tenemos que hacer es
hacer la trazabilidad. Es unir con una línea esos puntos, perdón. Trazamos aquí y finalmente unimos los otros dos puntos de referencia. Perdón, me quedó algo torcido. Ya, ahí sí. Y ya aquí hallamos el centro de dicha circunferencia. Ya a través de ahí pues podemos utilizarlo para hacer todo lo que requeramos con respecto a ese círculo. Ahora vamos a ver otro procedimiento. Cuando necesitemos trazar utilizando al máximo, aprovechando al máximo la placa de acero, ¿sí? Necesitemos trazar circunferencias. Vamos a hacer lo siguiente. Aquí les dibujé este rectángulo, ¿sí? Que es como si fuese una placa. Y tenemos que trazar todos los radios que podamos sacar de él, de todas las circunferencias que deberán tener este radio que puse aquí, ¿sí? Esta distancia. Pero lo que vamos a hacer es que vamos a coger con el compás dicha medida para empezar a hacer la trazabilidad. Ahí está. Entonces lo que vamos a hacer inicialmente es que en todo el borde, en toda la esquina de la placa, vamos a ubicar el compás y vamos a cortar, a trazar una línea tanto en los dos extremos. Una vez tengamos estas dos líneas de referencia, nuevamente con el mismo radio del compás, no se cambia. Vamos a hacer centro en esas líneas de referencia, vamos a trazar unos arcos. Y ahí vamos a tener nuestro primer centro para trazar nuestra primera circunferencia. Y pasa exactamente por todo el borde de la lámina. Son conceptos muy similares. Todo lo que estamos viendo son conceptos muy similares. Perdón, aquí se me movió. Son conceptos muy similares a los procedimientos que ya hemos visto. Aquí tenemos nuestro primer círculo, pasa tangencialmente, digámoslo así, por todo el borde de la lámina, o sea que aquí se está aprovechando al máximo. Una vez ubicado en la misma línea en donde trazamos los centros, vamos a ubicar el compás dejando un mínimo espacio suficiente como para el corte. En este caso yo siempre dejo 3 milímetros, que es comúnmente lo que el equipo de corte me deja, ¿sí? Dejo 3 milímetros de espacio y vuelvo a trazar otro arco, ¿sí? Aquí traslado esa misma distancia, pero dejando los 3 milímetros, vuelvo a trazar acá, ¿sí? Vuelvo a trazar varias veces y vuelvo a hacer centro acá hasta que corte el último arco que había trazado, haciendo centro ahí. Trazo la siguiente circunferencia. Y ahí está el pequeño espacio del corte, ¿sí? Y siempre conservando las líneas tangenciales para aprovechar al máximo la lámina. Este mismo procedimiento que hicimos hacia arriba lo vamos a hacer hacia acá. Entonces nuevamente hacemos centro donde habíamos trazado el arco de este primer círculo. Trazamos acá. Aquí le dejo una pequeña ventajita de un octavito para volver a trazar. Aquí vuelvo, hago centro con el compás, trazo el arco. Nuevamente haciendo centro acá, también hacemos esto, hacemos un pequeño arco como referencia. Aquí marcamos el octavito de queremos dejar para el corte y nuevamente trazamos el centro de la siguiente circunferencia. Y volvemos a trazar otro círculo. Ahí tenemos ya las líneas, ¿cierto? Y ahora vamos a trazar en este punto de acá. En este punto acá vamos a hacer lo siguiente. Entonces vamos a tomar con el mismo radio, ¿cierto?
y vamos a hacer centro aquí en donde hicimos la referencia de estos dos círculos y vamos a trazar un pequeño arco acá. Luego, haciendo referencia con el mismo radio ya en el otro extremo de acá, vamos a trazar este otro arco donde vamos a tener este punto de referencia. Ese punto de referencia nos vamos a desplazar un octavito hacia acá nuevamente, siempre conservando siempre la misma distancia. Vamos a marcar el otro círculo de acá. Lo mismo vamos a hacer para este, avanzando un octavito hacia arriba del arco. Vamos a marcar el otro círculo de acá. Y vamos a tener esas dos referencias, en donde vamos otra vez nuevamente a desplazar un octavito con respecto al círculo, un octavito hacia allá para dejar el espacio del corte y trazamos. Y vamos a tener el segundo punto de referencia para el tercer círculo, que nos va a pasar exactamente por donde habíamos definido que nos pasara para conservar los espacios para el corte. Entonces básicamente amigos, así es que se traza. Simplemente es seguir repitiendo la misma secuencia tanto para acá como para acá hasta extendernos en toda la placa. Ustedes se preguntarán, bueno, ¿por qué más bien no trazamos líneas y ahí vamos a tener los centros? Bueno, esto se hace básicamente cuando tenemos una placa y esa placa obviamente puede que esté escuadra, puede que no, y como lo que necesitamos es aprovechar al máximo la placa, es mejor haciéndolo así, ¿sí? Utilizando el mismo compás siempre sin utilizar regla alguna para unir en ningún punto, simplemente utilizando el radio y trasladando cada una de las medidas para que pase exactamente por el punto, porque van a haber algunos círculos que se van a ir desplazando dependiendo de la misma línea, que de pronto esta línea con esta línea de la placa no esté a cuadro. Entonces nos va a quedar algo así. Bueno amigos, finalmente nos viene quedando ya el trazado así de todos los círculos, en el cual pues salieron 12 círculos de esta placa que teníamos para utilizar. Entonces básicamente siempre se hace así cuando se va a trazar circunferencias y aprovechar al máximo la lámina. Bueno, aquí tenemos ahora otro procedimiento, también utilizando pues radios. Ya sí lo vemos mucho cuando estamos fabricando piezas. Y básicamente es que tenemos dos líneas, ¿sí? En el cual de este extremo a este extremo tenemos que unirlas con un radio que en el requerimiento pues nos lo da. El radio pues que nos pidan unir esas dos líneas. Yo en este caso voy a poner un radio aquí cualquiera en el compás, pero obviamente en un requerimiento es con un radio dado, en el cual pues tengo este radio en el compás, en el cual necesito con este radio unir con un arco, ¿sí? Estos dos segmentos de línea que no están perpendiculares, ¿sí? No están perpendiculares, y que necesitamos unirlo para así trazar alguna pieza específica que tenga este tipo de figuras. Lo que vamos a hacer es lo siguiente: vamos a tomar el compás, vamos a hacer centros en cada uno de los extremos y vamos a cortar en la parte superior. Entonces, vuelvo y repito, estos procedimientos son utilizan prácticamente la misma secuencia. Trazamos un arco y luego, haciendo centro en el otro punto extremo de la otra línea, trazamos el otro arco. Aquí se nos va a formar el centro, ¿sí? Por donde vamos a hacer con el compás, ¿sí? Vamos a poner el compás haciendo centro en ese punto, y ahí sí, con ese radio vamos a unir esas dos líneas, ¿sí? Y nos queda algo así. Siempre que se vaya a trazar cualquier tipo de piezas con este tipo de situaciones, utilizamos el mismo procedimiento, que vuelvo y repito, pues en cuanto al trazado de circunferencia con el compás, básicamente siempre se utilizan los mismos procesos. Bueno, aquí tenemos otro procedimiento que también se utiliza mucho en cuanto a cortes de piezas, ¿cierto? Cuando tenemos la necesidad de cortar segmentos circulares como el que yo dibujé aquí. Muchas veces lo digo por experiencia propia, por ejemplo en el taller, en la empresa donde yo laboro, hacemos algunos tramos de tubería que llevan bridas, y que por ahorro de material las bridas no se cortan completamente enteras, sino que se cortan por secciones circulares,
En este caso siempre son a 120 grados por lo general, es decir, el círculo lo vamos a formar con 3 secciones. Entonces hay que cortar estas cosas en una placa y hay que trazarla de tal manera, vuelve y repito, así como lo habíamos visto anteriormente en este video, hay que trazar de la manera más eficiente en el cual se aprovecha al máximo la lámina que te contamos. Entonces, para hacer eso vamos a hacer lo siguiente. Vamos a tomar el segmento, ¿cierto? Y vamos a medir la distancia que hay desde este vértice a este otro vértice de acá, ¿sí? La distancia recta. Esa distancia obviamente la vamos a sacar la mitad y esas medidas las vamos a trasladar en la lámina, ¿sí? Aquí vemos esas 3 medidas y vemos la línea, vemos la otra línea perimetral, es decir, la distancia de aquí a acá es la misma distancia que hay de aquí a acá, ¿cierto? Y tenemos el centro. En el centro obviamente va a pasar el arco, ¿sí? Los centros de cada arco se van a dar en esa línea central. Entonces hay que trazarlas en la lámina para ya empezar a trasladar cada una de ellas. Entonces, cogiendo el compás, ¿cierto? Y tomando ese radio, ¿sí? El radio mayor, ¿sí? Con el compás vamos a ubicarlo aquí en todo el vórtice. Se hagan cuenta que este es en toda la punta exterior de la lámina, en la línea central, y vamos a marcar acá más abajo. Este va a ser nuestro primer punto centro, nuestro primer centro punto, digámoslo así, para trazar nuestra primera sección. Entonces hacemos centro aquí y cortamos y trazamos, ¿cierto? Aquí trazamos nuestro arco superior. Ahora, tomando nuevamente ya el radio menor, ¿sí? Tomamos el radio menor del segmento circular y hacemos lo mismo acá. Vamos a hacer centro desde el punto de la partida y vamos a trazar ese otro arco. Y ahí tenemos nuestra primera sección, que si después finalmente desde el extremo, ¿sí? Desde estos puntos de extremo, vamos a trazar con una regla, vamos a unirlo con este punto centro de acá y vamos a trazar una línea. Vamos a trazar la línea en donde se cortan y aquí tenemos nuestra primera sección circular. Ahí la tenemos. Ahora, a partir de aquí volvemos a tomar el radio mayor tomamos otra vez el radio mayor, ahí está, y vamos a hacer centros en los puntos de las aristas inferiores al segmento, ¿sí? Es decir, en estos puntos de aquí tenemos uno y acá tenemos el otro, pero le vamos a dejar una ventajita de 1/8. Acuérdense que siempre hay que dejar el octavito para el corte. Entonces lo separo un poquito, ¿sí? No lo pongo exactamente en el vértice y ahí voy a cortar la línea acá abajo. Y aquí vamos a tener nuestro siguiente centro. Entonces, haciendo centro ahí nuevamente, voy a trazar el otro arco, ¿sí? Y ahí tengo. Entonces tomo nuevamente el arco menor, ¿cierto? Ahí lo tengo y hago centro nuevamente acá y trazo el otro arco. Y nuevamente unimos con una línea, con la regla, ¿cierto? Esos puntos de corte exterior al centro. Y aquí tenemos nuestro siguiente segmento circular. A partir de aquí vamos a hacer lo siguiente. Ya tenemos nuestros dos primeros segmentos circulares. Ya están trazados, están ubicados a su respectiva distancia. Y ya con el compás vamos a hacer lo siguiente. Ya yo aquí tengo la distancia desde este centro al siguiente centro. Estas distancias obviamente se van a repetir para acá. Entonces simplemente con el compás voy a tomar esta distancia que hace nuestro radio y a partir de aquí voy a dividir esta línea en el número de veces
que se pueda. Y así me van a salir todos los casquetes o secciones circulares que me pueden caber en esta sección de la lámina. Entonces, ya teniendo esa distancia, ¿sí? Aquí la tengo, entonces empiezo a trasladarla y a cortar esa línea en varios puntos. Ya sabemos que cada uno de esos centros nos va a indicar una sección circular, y ahí vamos a ver, simplemente contando cada uno de esos centros que estamos trazando aquí, cuántas secciones nos van a salir. Entonces en este caso tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, es decir que en esta sección nos van a caber 8 casquetes circulares, en el cual pues vamos a hacer la trazabilidad. Entonces, ya teniendo estos centros, simplemente voy a tomar, ya no voy a trazar uno por uno, sino que simplemente voy a tomar el radio mayor y voy a trazar todos los radios mayores para no tener que estar cambiando de centros en el compás, de radios, perdón. Y ya después que haya trazado todos los radios mayores, trazo los menores, y finalmente con una regla pues voy a unir estas partes de aquí. Ahí voy a tener, y nos va a quedar de la siguiente manera. Bueno amigos, nos queda algo así. Ahí tenemos los 8 casquetes. Aquí podemos ver que queda un espacio como para todavía seguir trazando por lo menos otros 2 casquetes más. En este caso lo que hacemos allá en el taller es que en esta parte de aquí final de la placa le soldamos una platina. Se va a resubir un poquito. Le soldamos una platinita que sobresalga un poco más, extendemos la línea y trazamos las otras distancias en el cual puedan caber 2 casquetes más, y así aprovechar al máximo la lámina. Es recomendable que se consigan 2 compases de corte para que no estén cambiando de compás en compás, y garantice siempre los radios en cada uno de los cortes. Siempre se inicia cortando este primer casquete, se corta primero el radio mayor y por último el radio menor, y se van siguiendo cortando los siguientes. Por último se cortan estas pestañas para ayudar a que la lámina no se nos vaya abriendo y vayamos perdiendo el centroide de estas líneas, no que queden amarradas, porque obviamente cuando empezamos a cortar por todos esos fenómenos de dilatación, la lámina empieza a curvarse un poco. Entonces, estando amarrada pues queda un poco sujeta y no se nos va a abrir tanto, y los radios no se nos van a desplazar demasiado. Listo. Estas distancias, todo esto que acabamos de hacer aquí lo hicimos obviamente utilizando simplemente el compás, pero en la actualidad ya yo no utilizo el compás para hallar medidas. Ya ustedes muy bien saben que el fuerte mío es las matemáticas. Ya yo calculo todas estas distancias, ya yo las puedo, se pueden calcular con la trigonometría cada una de estas distancias. Simplemente trazo las líneas, las distancias, y ya simplemente utilizo el compás simplemente para el trazado como tal. Bueno amigos, vamos a dejarla hasta aquí. En una próxima entrega vamos a seguir viendo todavía más videos referentes al trazado con el compás. Espero que se suscriban si aún no lo han hecho. Si ven mis videos, les pido ese apoyo, y bueno, nada, hasta un próximo video amigos.